Déjame contarte algo que me pasó hace 3 meses, en mi cumpleaños número 65. Ese día pensé que iba a celebrar rodeado de mi familia, comiendo pastel y abriendo regalos como cualquier viejito feliz. Pero lo que descubrí esa noche me quitó el sueño durante semanas y me hizo ver a las personas que más quiero con otros ojos. Mi nuera, Daniela, la esposa de mi hijo mayor Roberto, me preparó una bebida especial. Vi cómo echaba algo en mi vaso cuando pensó que nadie la miraba. En ese momento mi corazón se aceleró y sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. No quise hacer un escándalo frente a todos los invitados, así que hice algo muy sencillo, pero que me salvó la vida. Cambié mi vaso por el de ella cuando se distrajo saludando a mis otros hijos. Lo que pasó después confirmó mis peores sospechas y desató una cadena de eventos que destruyó a mi familia para siempre. Todo empezó esa mañana cuando me desperté con una sensación rara en el pecho. No era dolor, era como una corazonada. Mi esposa Lupita había fallecido 2 años atrás, y desde entonces vivo solo en la casa donde criamos a nuestros 3 hijos. Ese día Roberto llegó temprano con Daniela y mis 2 nietos para ayudarme a decorar. Ella traía una canasta llena de cosas para preparar bebidas y botanas. Me abrazó con mucho cariño y me dijo que había preparado algo especial solo para mí. En ese momento no sospeché nada. Daniela siempre había sido atenta conmigo, aunque últimamente la notaba diferente, más nerviosa, con la mirada perdida. La fiesta comenzó a las 5 de la tarde. Llegaron mis otros 2 hijos, Patricia y Javier, con sus familias. También vinieron algunos vecinos y amigos de la cuadra que me conocen desde hace años. La casa se llenó de risas, música de mariachi y el olor a carnitas que habíamos encargado. Yo estaba sentado en mi sillón favorito, ese café que Lupita me regaló cuando cumplimos 30 años de casados. Todos me felicitaban y me daban palmadas en la espalda. Me sentía querido, rodeado de amor. Pero había algo en el ambiente que no podía explicar, una tensión invisible que solo yo parecía sentir. Daniela se movía por toda la casa como anfitriona, sirviendo bebidas y ofreciendo comida a los invitados. Llevaba un vestido negro muy elegante y tacones altos. Su cabello largo y oscuro estaba perfectamente peinado. Sonreía todo el tiempo, pero sus ojos no sonreían con ella. Roberto, mi hijo, parecía ajeno a todo, platicando con sus hermanos sobre el partido de fútbol del domingo. Mis nietos corrían por el jardín persiguiéndose con globos. Todo parecía normal, todo parecía perfecto. Pero yo he vivido 65 años y he aprendido a leer las señales que otros no ven. Y esa tarde mi instinto me gritaba que algo malo estaba por pasar. Cuando ya llevábamos como 2 horas de fiesta, Daniela se acercó a mí con una charola. Sobre ella había un vaso alto con una bebida roja que parecía jamaica con frutas. Me dijo que lo había preparado especialmente para mí, con ingredientes que eran buenos para mi presión. Yo sufro de presión alta y tomo pastillas todos los días. Ella lo sabía. Tomé el vaso y le di las gracias. El vaso estaba frío y tenía gotitas de condensación por fuera. Se veía delicioso. Olía a jamaica fresca. Pero algo dentro de mí me decía que no lo bebiera todavía. Dejé el vaso en la mesita junto a mi sillón y seguí platicando con don Hernán, mi vecino de toda la vida. Fue entonces cuando pasó. Daniela regresó a la cocina y yo, sin querer, volteé en su dirección. La vi parada frente a la barra, mirando hacia donde yo estaba. Pensó que nadie la veía porque todos estaban distraídos. Sacó un frasquito pequeño de su bolso, de esos que parecen de medicina o gotas para los ojos. Lo destapó con cuidado y echó varias gotas en mi vaso. Lo hizo rápido, nerviosa, mirando a los lados. Después guardó el frasco y removió la bebida con una cucharita. Mi sangre se heló. No podía creer lo que acababa de ver. Mi nuera, la madre de mis nietos, la mujer que había entrado a mi familia hace 8 años,
Acababa de echarle algo a mi bebida, y por la forma en que lo hizo, ocultándose, mirando nerviosa, supe que no era nada bueno. En ese momento tuve que tomar una decisión rápida. Podía gritar, acusarla frente a todos, hacer un drama. Pero algo me detuvo. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Necesitaba entender por qué lo hacía. Así que esperé. Respiré hondo, tragué saliva y esperé. Daniela regresó con una sonrisa en la cara y se sentó en el sillón frente a mí. Traía su propio vaso con la misma bebida roja. Empezó a platicar conmigo sobre los niños, sobre el trabajo de Roberto, sobre el clima. Hablaba mucho, más de lo normal, como si estuviera ansiosa. Yo asentía y le respondía cosas sencillas, mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora buscando una forma de salir de esto sin hacer un show delante de toda mi familia. Y entonces se me ocurrió la solución perfecta. Cuando Daniela volteó para llamar a uno de mis nietos que estaba jaloneando el mantel, tomé su vaso y lo puse donde estaba el mío, y el mío lo puse donde estaba el de ella. Era cuestión de 2 segundos. Ella no se dio cuenta de nada. Cuando volteó de nuevo hacia mí, su vaso ahora estaba frente a mí, y mi vaso estaba frente a ella. Eran idénticos. Mismo tamaño, mismo color de bebida, mismas frutas flotando. No había forma de distinguirlos a simple vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar todos. Alcé mi nuevo vaso, el que había sido de ella, y le di un trago largo. Estaba dulce, fresco, sin nada raro. Era solo Jamaica con un toque de limón y azúcar. Daniela me miró mientras bebía y sonreía satisfecha. Luego alzó su vaso, el que en realidad era mío con lo que ella misma le había puesto, y se lo llevó a los labios. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a olvidar mientras viva. Y si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, vas a entender por qué esa noche mi familia se rompió en 1000 pedazos y nunca volvió a ser la misma. Daniela se tomó casi la mitad del vaso de un solo trago. Yo lo observaba disimuladamente mientras fingía estar concentrado en las fotos que Patricia me mostraba. Mi hija me enseñaba fotos de mis nietos, pero yo no podía prestar atención. Toda mi mente estaba enfocada en Daniela. Ella dejó el vaso y siguió platicando normal. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo empecé a pensar que tal vez me había equivocado, pero entonces su cara empezó a cambiar. Primero fue el color. Daniela siempre ha sido de piel morena clara, pero en ese momento empezó a ponerse pálida. Sus labios perdieron el color y sus ojos se veían más grandes, como asustados. Se llevó la mano a la frente y cerró los ojos por un segundo. Yo me quedé inmóvil, sin saber si debía decir algo o seguir callado. Ella abría los ojos y me miró todavía con esa sonrisa forzada. Me preguntó si yo me sentía bien. Le dije que sí, que estaba de maravilla. Ella sintió despacio, como si le costara trabajo mover la cabeza. Después se disculpó y dijo que iba al baño. La vi levantarse del sillón con dificultad. Sus piernas temblaban un poco y tuvo que apoyarse en el respaldo para no perder el equilibrio. Roberto estaba del otro lado de la sala platicando con Javier y no se dio cuenta de nada. Los invitados seguían comiendo, bailando, tomando fotos. Nadie notaba que algo andaba mal con Daniela, excepto yo. Ella caminó hacia el pasillo que lleva a los baños, pero iba despacio, tocando la pared con una mano como buscando apoyo. Yo sentí que debía seguirla, pero no quería ser obvio. Me quedé sentado, contando los segundos. Pasaron como 3 minutos y Daniela no regresaba. Decidí levantarme y caminar hacia el pasillo con la excusa de que necesitaba traer más hielo. Cuando llegué, escuché un ruido extraño que venía del baño. Era como si alguien estuviera tosiendo, o trataba de respirar con dificultad. Me acerqué y toqué suave. Le pregunté si estaba bien. Ella me contestó con una voz ronca que sí, que solo se había mareado un poco. Pero su voz sonaba débil, asustada. Volví a tocar y le dije que abriera la puerta. Cuando abrió, casi se cae hacia adelante. La sostuve del brazo justo a tiempo. Su piel estaba fría y sudada. Temblaba de pies a cabeza como si tuviera mucho frío, aunque la casa estaba caliente. Sus ojos estaban rojos y llorosos. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Era miedo puro. Me dijo que se sentía muy mal, que su corazón latía demasiado rápido, que veía borroso, que sus manos estaban dormidas. Le pregunté qué había tomado. Ella me miró confundida. Le volví a preguntar más serio qué era lo que había echado en la bebida. En ese momento sus ojos se abrieron todavía más y entendió que yo la había visto, que yo sabía todo. Se puso a llorar ahí mismo en el pasillo. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras trataba de hablar, pero no le salían las palabras.
Intentó decirme algo, pero solo salían sonidos entrecortados. Yo la llevé rápido a mi cuarto, que estaba al final del pasillo, lejos de donde estaban todos los invitados. La senté en mi cama y cerré la puerta. Le dije que me dijera la verdad, que me dijera qué me quiso hacer. Ella respiraba muy rápido, casi hiperventilando, se abrazó a sí misma y empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Me contó entre sollozos que eran pastillas para dormir, que había molido como 10 pastillas y las había disuelto en mi bebida. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿10 pastillas para dormir? Eso no era para hacerme dormir un rato, eso era para algo mucho peor. Le pregunté por qué había hecho algo así. Ella seguía llorando y temblando, pero no me contestaba. Solo repetía que lo sentía mucho, que no quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Yo me arrodillé frente a ella y la tomé de los hombros. Le dije que me mirara a los ojos y me dijera la verdad completa, pero antes de que pudiera hablar, se dobló hacia adelante y vomitó en el piso de mi cuarto. Su cuerpo entero se sacudió y siguió vomitando hasta que ya no quedó nada en su estómago. Yo sabía que tenía que llamar a una ambulancia, pero también sabía que si lo hacía, toda mi familia se iba a enterar, y todavía no entendía el por qué. Daniela se quedó sentada en el piso de mi cuarto, recargada contra la cama, respirando con dificultad. Yo fui al baño y traje toallas y agua. Limpié el piso mientras ella trataba de recuperarse. Le di un vaso con agua y le dije que tomara poco a poco. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostener el vaso. Afuera se escuchaba la música y las risas de la fiesta. Adentro de mi cuarto había un silencio pesado, interrumpido solo por la respiración agitada de Daniela. Yo me senté en una silla frente a ella y esperé. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado con la mujer que yo consideraba como una hija. Necesitaba saber si mi familia estaba en peligro. Después de unos minutos, Daniela levantó la cara y me miró. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su maquillaje estaba corrido por toda la cara. Me dijo con una voz apenas audible que todo había sido idea de Roberto, que mi propio hijo había planeado todo esto, que él le había pedido que lo hiciera. Y en ese momento sentí que mi corazón se rompía en dos, porque lo que me reveló después cambió todo lo que yo creía saber sobre mi familia. No podía creer lo que acababa de escuchar. Roberto, mi hijo mayor, el niño que yo cargué en brazos el día que nació, el muchacho que me ayudaba en el taller los fines de semana, el hombre que me abrazó llorando en el funeral de su mamá. ¿Ese Roberto había planeado hacerme daño? Daniela seguía sentada en el piso de mi cuarto temblando y sudando frío. Le dije que me explicara todo desde el principio, que no me saltara ningún detalle. Ella cerró los ojos y empezó a hablar entre sollozos. Me contó que todo comenzó hace como 6 meses cuando Roberto perdió su trabajo en la constructora. Él no me había dicho nada. Yo pensaba que todo iba bien con él, que seguía trabajando normal, trayendo dinero a su casa, pero la verdad era que lo habían corrido por llegar borracho varias veces, y desde entonces no había podido conseguir otro empleo. Daniela me explicó que al principio trataron de salir adelante con sus ahorros, pero el dinero se acabó muy rápido. Empezaron a atrasarse con la renta de su departamento, con las colegiaturas de los niños, con todo. Roberto empezó a tomar más seguido y a enojarse por cualquier cosa. Se volvió agresivo, gritaba, aventaba cosas. Ella tenía miedo de él. Una noche, hace como 2 meses, Roberto llegó muy tomado a la casa y le dijo que había encontrado la solución a todos sus problemas, que yo era la solución. Daniela no entendió al principio de qué hablaba. Entonces Roberto le explicó su plan. Cuando yo muriera, él iba a heredar esta casa y todo lo que yo tengo. Podría vender la casa y con ese dinero resolver todas sus deudas y empezar de nuevo. Sentí que me faltaba el aire. Mi propio hijo estaba esperando mi muerte como si fuera la lotería. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Roberto no quería esperar a que yo me muriera de viejo. Él quería acelerar las cosas. Le dijo a Daniela que mi cumpleaños era la oportunidad perfecta, que con todas las personas en la casa, con toda la comida y bebida, nadie sospecharía nada si yo me sentía mal y me daba un infarto o algo así, que a mi edad esas cosas pasan todo el tiempo. Roberto consiguió las pastillas para dormir con un amigo suyo que trabaja en una farmacia. Le dijo a Daniela que ella tenía que echarlas en mi bebida porque nadie sospecharía de ella, que si él lo hacía, tal vez alguien lo vería. Pero una nuera amorosa, preparando una bebida especial para su suegro, era lo más normal del mundo. Daniela me miraba con los ojos llenos de lágrimas mientras me contaba todo esto. Me dijo que ella no quería hacerlo, que estuvo despierta todas las noches de la semana pasada pensando en cómo salirse de esto, pero Roberto la amenazó. Le dijo que si no lo hacía, él se iba a llevar a los niños lejos, y ella nunca los volvería a ver.
Le dijo que si me contaba algo, él negaría todo y diría que ella estaba loca, que se lo estaba inventando. Daniela tenía miedo de perder a sus hijos, tenía miedo de quedarse sola, así que aceptó hacer el plan aunque cada célula de su cuerpo le decía que estaba mal. Pero ahora, después de haberse tomado la bebida que era para mí, después de sentir cómo su corazón se aceleraba y su cuerpo se apagaba poco a poco, ahora entendía la gravedad de lo que Roberto le había pedido hacer. Ahora se daba cuenta de que no era solo para dormirme, era para matarme. Le pregunté dónde estaba el frasco con las pastillas. Ella metió la mano temblorosa en el bolsillo de su vestido y sacó el frasquito pequeño. Me lo dio. Lo abrí y vi que todavía quedaban como 5 pastillas adentro. Lo guardé en el cajón de mi buró. Eso era evidencia de lo que había pasado. Daniela seguía temblando y se veía cada vez peor. Su respiración estaba muy agitada y sus labios empezaban a ponerse morados. Yo sabía que necesitaba ayuda médica urgente, pero todavía no podía llamar a nadie. Necesitaba pensar. Necesitaba entender todo el panorama antes de tomar una decisión. Le di más agua y la ayudé a recostarse en mi cama. Le dije que se quedara ahí tranquila, que iba a regresar en un momento. Salí de mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Caminé por el pasillo tratando de controlar mi respiración, tratando de que mi cara no mostrara nada de lo que estaba sintiendo por dentro. Cuando llegué a la sala, todos seguían festejando como si nada. Roberto estaba parado junto a la mesa de los regalos, tomando cerveza y riéndose de algo que Javier acababa de decir. Cuando me vio, se acercó a mí con una sonrisa enorme. Me preguntó dónde me había metido, que ya iban a partir el pastel. Me preguntó si me había gustado la bebida que Daniela me preparó. Me miró a los ojos esperando mi respuesta, y yo tuve que juntar todas mis fuerzas para no saltarle encima ahí mismo. Le dije que sí, que estaba deliciosa, que me la había terminado toda. Vi cómo sus ojos brillaban con algo que parecía satisfacción. Me preguntó dónde estaba Daniela. Le dije que se había sentido un poco mal del estómago y estaba descansando en mi cuarto. Roberto frunció el ceño por un segundo, pero después sonrió y dijo que seguro había comido algo que le cayó mal. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que lo importante era que yo estuviera bien, que era mi día especial. Yo asentí y le devolví la sonrisa, aunque por dentro sentía ganas de vomitar. Este hombre que estaba frente a mí no era mi hijo, era un extraño. Era alguien capaz de planear la muerte de su propio padre por dinero. Y lo peor de todo era que todavía no sabía si Patricia y Javier también estaban metidos en esto. Todavía no sabía cuántos de mis hijos querían verme muerto. Patricia se acercó con el pastel lleno de velas encendidas. Todos empezaron a cantar los mañanitas. Yo me quedé parado allí en medio de la sala, rodeado de gente que me quería, mientras las voces cantaban y las velas brillaban frente a mis ojos. Pero lo único que yo podía pensar era en Daniela, tirada en mi cama, luchando contra el veneno que ella misma se había tomado, y en Roberto, parado a mi lado, esperando a que yo cayera muerto en cualquier momento. Soplé las velas y todos aplaudieron. Me abrazaron y me besaron, y yo seguí ahí, de pie, sonriendo, actuando, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Porque lo que tenía que hacer ahora no era fácil, y las consecuencias iban a cambiar todo para siempre. Después de partir el pastel, todos querían que comiera un pedazo, pero yo les dije que primero iba a revisar cómo estaba Daniela. Roberto dijo que él iba conmigo, pero yo le dije que mejor se quedara atendiendo a los invitados, que yo me cargaba. Vi un destello de duda en sus ojos, pero asintió. Caminé de regreso a mi cuarto con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando abrí la puerta, vi que Daniela estaba exactamente como la había dejado, acostada en mi cama, pero ahora su respiración era más lenta, demasiado lenta. Me acerqué y la sacudí suave. Abrió los ojos con dificultad y me miró sin enfocar bien. Le pregunté cómo se sentía y apenas pudo susurrar que tenía mucho sueño, que todo le daba vueltas. Supe en ese momento que no podía esperar más. Necesitaba llevarla al hospital, pero tenía que hacerlo sin que Roberto se diera cuenta de lo que estaba pasando. Si él se enteraba de que Daniela se había tomado las pastillas por error, iba a entender que yo sabía todo. Y no sabía de qué era capaz cuando se sintiera acurralado. Salí del cuarto y busqué a Patricia. Ella estaba en la cocina guardando comida en el refrigerador. Le dije que Daniela se sentía muy mal, que parecía intoxicación por comida, que necesitábamos llevarla al hospital, pero sin hacer drama para no arruinar la fiesta. Patricia se preocupó de inmediato y me preguntó si había llamado a Roberto. Le dije que no, que mejor fuéramos nosotros dos, para que él se quedara cuidando a los niños y entreteniendo a los invitados. Patricia me miró extraño. Me conoce desde que nació y sabe cuándo algo no está bien conmigo. Me preguntó si estaba seguro, si no pasaba algo más.
Yo le sostuve la mirada y le dije que confiara en mí, que después le explicaba todo. Ella dudó un momento, pero finalmente sintió. Fuimos juntos a mi cuarto y entre los dos ayudamos a Daniela a levantarse. Casi no podía caminar. Tuvimos que cargarla entre los dos. Patricia le dijo a Javier que sacara el carro del garaje por la puerta de atrás. Yo fui a la sala y le dije a Roberto que Daniela se sentía mal del estómago, que Patricia la iba a llevar al doctor nada más para estar seguros, que no se preocupara. Roberto se puso pálido por un segundo. Me preguntó si yo me sentía bien. Le dije que perfectamente bien, que nunca me había sentido mejor en toda mi vida. Y mientras decía eso, lo miraba fijamente a los ojos. Por un momento vi algo en su mirada, un destello de duda, de miedo, y supe que él sabía que algo no estaba bien, pero todavía no sabía qué. Salimos por la puerta trasera sin que casi nadie se diera cuenta. Javier tenía el carro listo. Acostamos a Daniela en el asiento de atrás y yo me subí con ella. Patricia se subió adelante y Javier manejó rumbo al hospital más cercano. En el camino, Patricia me preguntó qué estaba pasando realmente. Le dije que no podía explicarle todo en ese momento, pero que era muy grave, que por favor confiara en mí y no le dijera nada a Roberto todavía. Ella volteó a verme con los ojos llenos de preocupación, pero no hizo más preguntas. Daniela iba y venía entre la conciencia y la inconsciencia. De repente abría los ojos y trataba de hablar, pero las palabras no le salían coherentes. Yo le sostenía la mano y le decía que todo iba a estar bien, aunque no estaba seguro de eso. Llegamos al hospital y entre Javier y yo cargamos a Daniela hasta urgencias. Los doctores la vieron y preguntaron qué le había pasado. Yo les dije la verdad. Les dije que se había tomado como 10 pastillas para dormir, que no sabía si había sido accidental o no, pero que necesitaba ayuda inmediata. Los doctores la metieron rápido en una sala y empezaron a trabajar en ella. Le pusieron suero, le lavaron el estómago, le dieron medicinas. Patricia y Javier me miraban con los ojos muy abiertos sin entender nada. Patricia me jaló del brazo y me llevó a un rincón del pasillo. Me exigió que le dijera qué estaba pasando, que por qué Daniela se había tomado pastillas para dormir, que si había intentado hacerse daño a sí misma. Respiré hondo y decidí contarle todo. Le conté lo que vi durante la fiesta. Le conté cómo Daniela echó algo en mi bebida. Le conté cómo cambié los vasos. Le conté la confesión de Daniela en mi cuarto. Le conté el plan de Roberto para matarme y quedarse con la herencia. Patricia se quedó paralizada. Su cara pasó por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Primero incredulidad, después shock, después horror y finalmente rabia. Me dijo que no podía ser cierto, que Roberto jamás haría algo así, que debía haber un error. Yo saqué el frasquito con las pastillas de mi bolsillo y se lo mostré. Esa era la prueba. Ese era el veneno que mi hijo había preparado para mí. Patricia se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. Javier se acercó y preguntó qué pasaba. Patricia le contó todo entre lágrimas. La cara de Javier se puso dura como piedra. Él siempre fue el más protector de los 3 hermanos. Me preguntó si estaba seguro de todo lo que estaba diciendo. Le dije que sí, que Daniela me lo había confesado todo antes de perder el conocimiento. Javier cerró los puños y dijo que íbamos a ir con la policía inmediatamente, que Roberto tenía que pagar por lo que intentó hacer, pero yo le dije que esperara, que todavía no sabíamos toda la verdad, que necesitábamos que Daniela se recuperara y pudiera contarles todo a las autoridades, que si íbamos ahora sin pruebas sólidas, Roberto iba a negar todo y tal vez hasta podría voltear la situación en su favor. En ese momento una doctora salió de la sala donde estaban atendiendo a Daniela. Nos dijo que habían logrado estabilizarla, que iba a estar bien, pero que necesitaba quedarse en observación por lo menos 24 horas. Nos preguntó si queríamos hacer una denuncia porque parecía un intento de suicidio. Yo le dije que no había sido intento de suicidio, pero que no podía dar más detalles todavía. La doctora me miró seria y dijo que entonces tenían que reportarlo como posible intento de envenenamiento. Le dije que lo entendía, pero le pedí que nos diera unas horas antes de llamar a la policía. Ella dudó un momento, pero finalmente aceptó. Nos dejaron pasar a ver a Daniela. Estaba conectado a varios aparatos, pálida, con los ojos cerrados, pero respiraba. Estaba viva. Y yo estaba vivo. El plan de Roberto había fallado. Pero ahora venía la parte más difícil. Tenía que volver a mi casa. Tenía que enfrentar a mi hijo. Tenía que mirarlo a los ojos sabiendo lo que me intentó hacer. Y tenía que decidir qué hacer con toda esta información que me estaba quemando por dentro. Patricia me tomó de la mano y me dijo que ella venía conmigo.
que no me iba a dejar solo. Javier también dijo que regresaba conmigo. Los tres salimos del hospital y nos subimos al carro en silencio. Durante todo el camino de regreso ninguno dijo una palabra. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad y pensaba en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento el amor se convirtió en odio y codicia? Cuando llegamos a la casa, la fiesta seguía. Todavía había música y gente platicando en el jardín. Roberto salió a recibirnos de inmediato. Preguntó por Daniela con una cara de preocupación que hubiera engañado a cualquiera menos a mí. Le dije que se había intoxicado con algo que comió, que los doctores la dejaron en observación, pero que iba a estar bien. Roberto pareció aliviado, demasiado aliviado. Me preguntó cómo me sentía yo. Le dije que me sentía perfectamente, que de hecho nunca me había sentido más despierto y alerta en toda mi vida. Y mientras decía eso, lo miraba fijamente a los ojos. Por un momento vi algo en su mirada, un destello de duda, de miedo. Y supe que él sabía que algo no estaba bien, pero todavía no sabía qué. La fiesta terminó como a las 11 de la noche. Los invitados se fueron despidiendo uno por uno. Roberto ayudó a recoger todo mientras yo me quedaba sentado en mi sillón observándolo. Cada movimiento suyo me daba asco. Verlo sonreír, verlo cargar a sus hijos, verlo actuar como si nada hubiera pasado. Patricia y Javier se quedaron conmigo. Les dije a los niños de Roberto que se fueran a dormir a la habitación de visitas porque su mamá estaba en el hospital y se iban a quedar esa noche conmigo. Roberto pareció incómodo, pero aceptó. Cuando los niños se durmieron, Patricia cerró la puerta de la habitación y los cuatro nos quedamos en la sala. Roberto se sentó en el sillón frente a mí, notó que algo andaba mal, preguntó si pasaba algo. Yo no dije nada por unos segundos, solo lo miraba. Patricia y Javier estaban de pie a mis lados como guardias. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente le pregunté a Roberto si tenía algo que decirme. Él frunció el ceño y dijo que no entendía. Le pregunté si estaba seguro, si no había nada que quisiera confesarme en mi cumpleaños. Vi cómo su cara empezaba a cambiar. Vi el miedo creciendo en sus ojos. Le pregunté directamente qué había en la bebida que Daniela me preparó. Roberto se quedó inmóvil. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Patricia dio un paso hacia adelante y le gritó que contestara, que le dijera a su padre qué le había pedido a su esposa que hiciera. Roberto empezó a negar con la cabeza. Dijo que no sabía de qué hablábamos, que Daniela solo me había preparado una jamaica con frutas. Yo saqué el frasquito de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Le dije que dejara de mentir, que Daniela me había contado todo antes de que las pastillas casi la mataran. La cara de Roberto se descompuso por completo, se puso blanco como papel. Tartamudeó preguntando qué había pasado con Daniela. Le expliqué que ella se había tomado la bebida que era para mí, que yo había cambiado los vasos, que vi cuando ella echó las pastillas y decidí voltear la situación, que ahora ella estaba en el hospital recuperándose del veneno que él le había dado para matarme. Roberto se levantó del sillón gritando que eso no era cierto, que él nunca haría algo así, que yo estaba loco. Javier lo empujó de vuelta al sillón y le dijo que se callara y dijera la verdad. Roberto empezó a llorar. Se llevó las manos a la cara y lloró como un niño. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración porque su plan había fallado. Entre sollozas empezó a hablar. Dijo que todo era mi culpa, que yo nunca lo había apoyado como debía, que cuando perdió su trabajo yo no le ofrecí ayuda, que yo tenía esta casa grande y dinero ahorrado mientras él se moría de hambre con su familia, que no era justo que yo tuviera todo y él nada. Patricia le gritó que eso no justificaba intentar matar a su propio padre. Roberto lo miró con odio y le dijo que ella no entendía, porque siempre había sido la favorita. Me levanté del sillón y caminé hacia Roberto. Me paré frente a él y lo miré desde arriba. Le dije que nunca en mi vida le había negado ayuda, que si hubiera venido a pedirme apoyo yo se lo habría dado sin pensarlo 2 veces, que la casa era suya y de sus hermanos, que todo lo que tengo es de mis hijos, pero que él prefirió planear mi muerte antes que hablar conmigo, que prefirió convertir a su esposa en asesina antes que pedirme un peso prestado. Roberto dejó de llorar y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que yo no entendía nada, que no se trataba solo de dinero, que él me odiaba desde hacía años. Esas palabras me dolieron más que cualquier puñalada. Le pregunté por qué, qué le había hecho para que me odiara así. Roberto se rió con una risa amarga. Dijo que siempre había sido el hijo mayor, el que tenía que cargar con todas las responsabilidades, que cuando mamá murió yo me apoyé en él para todo,
que tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, de la casa, de mí, que nunca tuvo juventud porque siempre estuvo trabajando para ayudar a la familia, que Patricia y Javier pudieron estudiar y hacer lo que quisieron, pero él tuvo que sacrificarse, y que ahora que necesitaba ayuda yo no estaba ahí para él. Le dije que eso no era cierto, que él eligió dejar la escuela, que yo lo apoyé en su decisión de trabajar, pero nunca se lo pedí, que si se sacrificó fue por su propia elección, no porque yo se lo exigiera. Roberto negó con la cabeza. Dijo que yo no recordaba las cosas como realmente pasaron, que yo había reescrito la historia en mi cabeza para quedar bien. Javier le dijo que ya bastaba de echarle la culpa a otros, que él era el único responsable de sus decisiones, que intentar matar a su padre no se justificaba con ninguna excusa. Roberto se quedó callado. Respiraba agitado y sus ojos se movían de un lado a otro como buscando una salida. Le pregunté si tenía idea del daño que había causado, que Daniela casi muere por su culpa, que sus hijos se pudieron quedar sin madre, que yo me pude haber muerto pensando que mi nuera me odiaba cuando en realidad era él. Roberto murmuró que lo sentía, pero no sonaba sincero, sonaba vacío. Le dije que mañana mismo íbamos a ir con la policía, que Daniela iba a declarar todo, que él iba a pagar por lo que intentó hacer. Roberto levantó la cabeza y me miró con pánico, me rogó que no lo hiciera, que pensara en sus hijos, que si iba a la cárcel ellos se iban a quedar sin padre. Le dije que él no pensó en sus hijos cuando planeó dejarlos huérfanos de padre y asesinos de madre al obligar a Daniela a hacer su trabajo sucio. Patricia lloraba en silencio, Javier tenía la mandíbula apretada. Roberto se puso de rodillas frente a mí y me suplicó. Me dijo que haría lo que fuera, que se iba de la ciudad, que nunca volvería a acercarse a mí, que solo no llamara a la policía. Lo miré ahí arrodillado y no sentí nada, ni lástima, ni amor, ni siquiera odio, solo un vacío enorme. Este hombre ya no era mi hijo. No sé si alguna vez lo fue realmente. Le dije que se levantara, que durmiera esta noche en la casa, pero que mañana temprano tenía que irse, que iba a hablar con Daniela y juntos íbamos a decidir qué hacer, que por el momento no quería verlo más. Roberto se levantó temblando y caminó hacia la habitación donde estaban sus hijos. Antes de entrar volteó a verme una última vez, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No era arrepentimiento, era resentimiento puro. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala pensando en todo lo que había pasado. Patricia se quedó conmigo. Me abrazó y lloró en mi hombro. Me dijo que lo sentía mucho, que ella no sabía que Roberto estaba así. Yo le dije que nadie lo sabía, que la gente puede esconder su verdadero ser durante años, y que lo más triste de todo era que tal vez Roberto siempre había sido así, y yo nunca lo vi. Tal vez yo había estado tan ocupado trabajando y sobreviviendo que nunca presté atención a lo que pasaba en el corazón de mi hijo mayor. Cuando amaneció, Roberto ya no estaba. Se había llevado a sus hijos antes de que despertáramos. Dejó una nota sobre la mesa que decía que se iba con su hermano a Guadalajara, que no lo buscáramos, que lo dejaran vivir su vida. No pedía perdón, no se despedía, solo se iba como un ladrón en la noche, y yo me quedé ahí parado en mi sala sosteniendo esa nota preguntándome si algún día iba a volver a ver a mis nietos, si algún día iba a poder sanar de esto que me había roto por dentro. Pero la historia no terminaba ahí, porque lo que descubrí en el hospital cuando fui a visitar a Daniela esa mañana cambió todo de nuevo, y me hizo darme cuenta de que todavía había secretos que nadie me había contado. Llegué al hospital como a las 9 de la mañana con Patricia. Javier se había quedado en la casa por si Roberto regresaba. Cuando entramos a la habitación de Daniela, ella estaba despierta, sentada en la cama mirando por la ventana. Se veía mejor que la noche anterior, pero sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando me vio entrar, empezó a llorar de nuevo. Me pidió perdón una y otra vez. Yo me senté en la silla junto a su cama y le tomé la mano. Le dije que sabía que Roberto la había obligado, que no la culpaba por lo que pasó, pero que necesitaba que me dijera toda la verdad para poder decidir qué hacer. Daniela respiró hondo y empezó a hablar. Me contó cosas que Roberto le había hecho durante los últimos meses, cómo la golpeaba cuando se enojaba, cómo la encerraba en el cuarto sin comida cuando ella lo contradecía, cómo amenazaba con quitarle a los niños si ella lo dejaba. Patricia se llevó las manos a la boca horrorizada. Yo sentí que la rabia volvía a crecer dentro de mí. Mi hijo no solo había intentado matarme, también había estado lastimando a su esposa todo este tiempo, y nadie lo sabía. Daniela dijo que había pensado muchas veces en pedir ayuda, pero tenía miedo. Miedo de que nadie le creyera. Miedo de quedarse sola. Miedo de perder todo.
Le pregunté por qué no me lo había contado antes. ¿Por qué no vino a mí cuando empezaron los problemas? Daniela bajó la mirada y dijo que Roberto le había dicho que yo lo iba a defender a él siempre, que la sangre era más importante que cualquier cosa, que si ella me contaba algo, yo iba a pensar que estaba exagerando o inventando cosas, y ella le creyó, porque Roberto era muy bueno mintiendo. Era muy bueno haciendo que la gente viera lo que él quería que vieran. Incluso a mí, me había engañado durante años, haciéndome pensar que era un buen hombre, un buen padre, un buen hijo. Daniela entonces me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que esta no era la primera vez que Roberto planeaba algo contra alguien de la familia. Hace como un año, cuando Lupita todavía estaba diva, pero ya muy enferma, Roberto le sugirió a Daniela que dejara de darle sus medicinas, que así Lupita se iría más rápido y dejaría de sufrir. Daniela se negó rotundamente y discutieron feo por eso. Roberto le dijo que ella era una tonta, que no entendía que mientras Lupita viviera, yo no iba a vender la casa ni a repartir nada. Daniela nunca me contó esto porque pensó que yo no le iba a creer, y porque en ese momento Lupita murió de forma natural 2 semanas después. Pero ahora Daniela se preguntaba si realmente había sido natural. Porque las últimas noches antes de que Lupita muriera, Roberto se quedaba cuidándola mientras yo descansaba. Él le daba sus medicinas, le daba agua, le acomodaba las almohadas. Yo pensé que lo hacía porque la quería, porque quería ayudar. Pero ahora con todo lo que había pasado, Daniela tenía dudas. Y yo también empecé a tenerlas. ¿Y si Roberto le había hecho algo a Lupita? ¿Y si mi esposa no murió de forma natural, sino que mi propio hijo aceleró su muerte? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. No podía respirar. El cuarto me daba vueltas. Patricia se acercó y me sostuvo del brazo. Me preguntó si estaba bien. Yo no sabía si estaba bien. Ya no sabía nada. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre los últimos años de mi vida se estaba desmoronando. Le pregunté a Daniela si tenía alguna prueba de lo que estaba diciendo. Ella negó con la cabeza. Solo tenía sus sospechas. Solo tenía los comentarios raros que Roberto hacía cuando estaba borracho. Solo tenía el miedo que sentía cada vez que lo veía acercarse a mí con comida o bebida. Patricia dijo que teníamos que ir con la policía ya, que esto era demasiado grave para manejarlo nosotros solos, que Roberto era peligroso y necesitaba estar encerrado. Daniela empezó a llorar más fuerte. Dijo que si íbamos con la policía, Roberto le iba a quitar a sus hijos, que él conocía gente, que tenía contactos, que de alguna forma se las iba a arreglar para voltear la situación y hacerla quedar a ella como la mala. Yo le dije que eso no iba a pasar, que yo iba a testificar, que Patricia y Javier iban a testificar, que teníamos el frasco con las pastillas, que teníamos los reportes médicos del hospital. Pero Daniela dijo algo que me hizo dudar. Dijo que Roberto ya no estaba en la ciudad, que probablemente ya estaba lejos con los niños, que si llamábamos a la policía, él se enteraría y desaparecería para siempre, y yo nunca volvería a ver a mis nietos. Eso me partió el corazón. Esos niños eran inocentes. Ellos no tenían la culpa de tener un padre como Roberto. Pero si él se los llevaba lejos, yo no iba a poder protegerlos. No iba a estar ahí para ellos cuando crecieran y se dieran cuenta de quién era realmente su padre. Le pregunté a Daniela qué quería hacer ella. Después de todo, ella era la más afectada en todo esto. Ella había sido manipulada, golpeada, obligada a hacer cosas horribles. Ella casi muere por culpa de Roberto. ¿Qué quería que pasara ahora? Daniela se limpió las lágrimas y me miró directo a los ojos. Me dijo que quería recuperar a sus hijos, que quería divorciarse de Roberto, que quería empezar de nuevo, pero que tenía miedo de hacerlo sola, que no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a dónde ir. Roberto siempre la mantuvo dependiente de él. Nunca la dejó trabajar. Nunca la dejó tener sus propias cosas. Le dije que no estaba sola, que yo la iba a ayudar, que podía quedarse en mi casa todo el tiempo que necesitara, que íbamos a encontrar a los niños y los íbamos a traer de vuelta, que íbamos a hacer las cosas bien, con abogados, con la ley de nuestro lado. Patricia estuvo de acuerdo. Dijo que Daniela podía contar con ella para lo que fuera, que éramos familia y la familia se apoya.
Daniela volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza. Una enfermera entró y dijo que Daniela ya podía irse a casa si alguien se hacía responsable de cuidarla. Yo firmé todos los papeles necesarios. Le compramos ropa limpia porque la que traía estaba sucia, la ayudamos a vestirse y salimos del hospital. En el carro de regreso a casa, Daniela iba callada, mirando por la ventana. De repente habló. Me dijo que había algo más que necesitaba contarme. Algo que Roberto le había hecho jurar que nunca me diría, pero que ahora sentía que yo debía saber. Me dijo que Roberto no solo quería mi casa y mi dinero, también quería algo que yo tenía guardado en el banco. Una cuenta de ahorros que Lupita y yo abrimos cuando nos casamos. Una cuenta que tenía bastante dinero ahorrado de todos los años que trabajamos. Roberto sabía de esa cuenta porque un día me escuchó hablando con el banco por teléfono. Desde ese momento empezó a planear cómo obtener ese dinero. Primero, intentó convencerme de que se lo prestara para su negocio. Yo le dije que no, porque el negocio que proponía sonaba muy raro. Después, intentó falsificar mi firma en unos documentos, pero el banco se dio cuenta y no le dieron el dinero. Y cuando todo eso falló, decidió que la única forma de obtener todo era que yo muriera. Porque en mi testamento, todo se divide en partes iguales entre mis 3 hijos. Pero Roberto pensaba que si yo moría, y él era el que organizaba el funeral y los papeles, podría quedarse con más de lo que le tocaba, podría manipular las cosas a su favor. Daniela sabía todo esto porque lo escuchó planeándolo con alguien por teléfono hace unas semanas. No supo con quién hablaba, pero Roberto decía que esta persona lo iba a ayudar a conseguir lo que necesitaba. Eso significaba que Roberto no estaba solo en esto. Tenía un cómplice. Alguien que lo estaba ayudando a planear todo. Alguien que tal vez todavía estaba cerca esperando otra oportunidad. Le pregunté a Daniela si tenía alguna idea de quién podía ser. Ella dijo que no estaba segura, pero que la voz al teléfono sonaba como la de una mujer. Una mujer que hablaba con mucha confianza, como si conociera bien a Roberto. Y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Una sospecha terrible que no quería creer, pero que empezaba a tener sentido. Había alguien más involucrado en todo esto, y cuando descubrí quién era, sentí que mi mundo terminaba de romperse completamente. Llegamos a casa y ayudé a Daniela a instalarse en la habitación de visitas. Patricia le preparó algo de comer y se quedó con ella mientras yo me fui a mi cuarto a pensar. Cerré la puerta y me senté en la cama con la cabeza entre las manos. Una mujer. Roberto tenía una cómplice mujer. Alguien que lo conocía bien. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para contarle sus planes. Repasé en mi cabeza todas las mujeres cercanas a Roberto. Sus primas, sus amigas de la infancia, sus compañeras de trabajo, pero ninguna tenía sentido. Hasta que recordé algo que había visto hace como 3 meses. Fue un domingo por la tarde. Yo había ido a dejarle unas herramientas a Roberto que me había pedido prestadas. Toqué la puerta de su departamento, pero nadie contestó. Escuché voces adentro, así que probé la perilla y estaba abierta. Entré llamándolo. Las voces venían de la cocina. Cuando llegué, vi a Roberto platicando con una mujer. Era joven, como de 30 años. Cabello corto, pintado de rojo, maquillaje muy marcado. Cuando me vieron entrar, los dos se pusieron muy nerviosos. Roberto me presentó como su vecina Marcela, que había venido a pedirle azúcar prestada. Pero algo en la forma en que se miraban no me pareció normal. La tal Marcela se fue rápido diciendo que tenía prisa. En ese momento no le di importancia. Pensé que tal vez solo era una vecina amigable, pero ahora recordaba la cara de Roberto ese día. Estaba sudando. Estaba incómodo. Y Marcela salió tan rápido que dejó su bolsa en la mesa. Roberto la tomó y salió corriendo detrás de ella. Cuando regresó, yo le pregunté quién era realmente esa mujer. Él se enojó y me dijo que dejara de inventar cosas, que solo era una vecina y ya. Cambió el tema rápido y nunca volvimos a hablar de eso. Pero ahora todo cobraba sentido. Marcela no era solo una vecina, era algo más. Salí de mi cuarto y busqué a Daniela. Le pregunté si conocía a una mujer llamada Marcela. Daniela se puso pálida. Me preguntó cómo sabía ese nombre. Le conté lo que había visto hace 3 meses. Daniela cerró los ojos y suspiró. Me dijo que Marcela era la amante de Roberto, que llevaban juntos como 1 año, que ella se había enterado hace 6 meses cuando encontró mensajes en el teléfono de Roberto. Cuando lo confrontó, él la golpeó y le dijo que si le contaba a alguien la iba a matar.
que Marcela era importante para él, y que Daniela solo era la madre de sus hijos, nada más. Patricia estaba escuchando todo y soltó una grosería. Preguntó si Roberto planeaba irse con esa mujer después de matarme. Daniela asintió, dijo que Roberto le había prometido a Marcela que cuando tuviera el dinero de la herencia, se iban a ir juntos a otro estado, que iban a empezar una vida nueva lejos de todos, que Marcela estaba cansada de vivir pobre y Roberto le había prometido que la iba a sacar de esa vida. Por eso ella lo estaba ayudando con todo, por eso estaba dispuesta a ser cómplice de asesinato, por dinero y por la promesa de una vida mejor. Le pregunté a Daniela si sabía dónde vivía Marcela. Ella me dio la dirección. Era un edificio viejo en el centro, a unas 20 cuadras de donde vivía Roberto. Le dije a Patricia que se quedara con Daniela y llamé a Javier. Le conté todo y le pedí que viniera conmigo. Necesitaba hablar con esa mujer. Necesitaba saber qué tanto sabía y qué tanto había participado en el plan. Javier llegó en 15 minutos. Nos subimos a su carro y manejamos en silencio hasta la dirección que Daniela me había dado. El edificio era horrible. Las paredes estaban sucias, olía a humedad y basura. Subimos las escaleras hasta el tercer piso. El departamento de Marcela era el 305. Toqué la puerta fuerte. Nadie contestó. Volví a tocar más fuerte. Escuché pasos adentro y finalmente la puerta se abrió. Era ella. La reconocí inmediatamente. Su cabello rojo, su mirada dura. Cuando me vio su cara cambió. Se puso nerviosa. Intentó cerrar la puerta, pero Javier la detuvo con el pie. Le dije que necesitábamos hablar. Ella dijo que no tenía nada que hablar conmigo, que me fuera o llamaba a la policía. Que le diera adelante, que llamara a la policía, que yo también tenía muchas cosas que contarles, que sabía todo sobre su relación con Roberto, que sabía que lo había ayudado a planear mi asesinato. Marcela se quedó callada. Nos miró a Javier y a mí por unos segundos. Después abrió la puerta y nos dejó pasar. El departamento era pequeño y desordenado. Había ropa tirada por todos lados, platos sucios en la mesa, ceniceros llenos de colillas. Marcela se sentó en el sillón y encendió un cigarro. Nos miró con esa cara dura y preguntó qué queríamos. Le dije que quería saber dónde estaba Roberto, dónde se había llevado a los niños. Ella se rió. Dijo que no tenía idea, que Roberto la había dejado plantada, que le había prometido que en cuanto yo muriera se iban a ir juntos, pero que después de la fiesta ya no contestó sus llamadas, que llevaban 2 días buscándolo y nada, que probablemente se había largado con el plan B que siempre tenía guardado. Le pregunté qué era el plan B. Ella dio una fumada larga a su cigarro y me miró con odio. Dijo que Roberto siempre tuvo un plan de respaldo por si algo salía mal, un lugar donde esconderse, una persona que lo ayudaría sin hacer preguntas. Le pregunté quién era esa persona. Marcela sonrió con maldad. Me dijo que si quería saberlo tenía que pagarme, que ella no iba a dar información gratis, que Roberto la había dejado sin nada y ahora necesitaba dinero. Javier se adelantó y le dijo que no estábamos para juegos, que o hablaba o la llevábamos con la policía ahora mismo. Marcela se encogió de hombros. Dijo que ella no había hecho nada, que solo había escuchado a Roberto hablar de sus planes pero nunca participó, que no tenían pruebas de nada. Y tenía razón. No teníamos pruebas de que ella hubiera hecho algo concreto. Me acerqué a ella y me arrodillé para quedar a su altura. Le hablé con calma. Le dije que entendía que Roberto la había usado igual que a todos, que él era bueno para hacer promesas que nunca cumplía, que ella también era una víctima de sus mentiras, que si me ayudaba a encontrarlo yo me aseguraría de que no tuviera problemas legales, que solo quería recuperar a mis nietos. Marcela me miró a los ojos. Por un momento vi algo parecido a duda en su mirada. Dio otra fumada y aplastó el cigarro en el cenicero. Me dijo que Roberto tenía una hermana mayor que nadie en la familia conocía, una hija que mi papá tuvo antes de casarse con mi mamá, una mujer que creció resentida porque mi papá nunca la reconoció oficialmente. Roberto la conoció hace como 2 años por accidente, cuando estaba revisando papeles viejos en casa de mi mamá antes de que muriera. Encontró un certificado de nacimiento y empezó a investigar. Localizó a esta mujer y se hicieron cercanos. Ella odiaba a mi familia tanto como Roberto. Los dos se entendían en su resentimiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo tenía una media hermana y nunca lo supe. Mis papás nunca me contaron nada. Le pregunté a Marcela cómo se llamaba y dónde vivía. Ella me dijo que se llamaba Elena, que vivía en Monterrey, que trabajaba como enfermera en un hospital privado, que Roberto le mandaba dinero cuando podía y ella lo apoyaba en todo,
que seguramente ahora estaba con ella escondiéndose. Le pedí la dirección. Marcela dudó. Le repetí que si me ayudaba, yo no la metería en problemas. Finalmente agarró un papel y escribió una dirección. Me la dio y me dijo que me largara, que no quería saber nada más de Roberto ni de mi familia. Salimos del departamento y bajamos corriendo las escaleras. En el carro, Javier me preguntó si creía que era cierto, si realmente teníamos una hermana perdida. Yo no sabía qué creer, pero tenía que averiguarlo. Tenía que ir a Monterrey y encontrar a esta tal Elena. Tenía que recuperar a mis nietos antes de que fuera demasiado tarde, porque si Roberto los tenía con él y con una mujer que odiaba a nuestra familia, no sabía de qué eran capaces. No sabía qué les estaban diciendo esos niños sobre mí. No sabía si los estaban cuidando bien o si estaban en peligro. Le dije a Javier que preparara las cosas, que nos íbamos a Monterrey mañana temprano. Él asintió. Regresamos a casa y les conté todo a Patricia y a Daniela. Patricia no podía creer que tuviéramos una hermana que nadie conocía. Daniela dijo que eso explicaba muchas cosas, que varias veces Roberto mencionaba a una Elena, pero ella pensaba que era una amiga o prima lejana. Nunca imaginó que era su media hermana, la hermana que iba a ayudarlo a escapar después de cometer el crimen perfecto. Esa noche volví a no dormir. Me quedé despierto pensando en mi papá, en los secretos que se llevó a la tumba, en cómo esos secretos ahora estaban destruyendo a mi familia. Me pregunté si Elena realmente era tan mala como Marcela decía, o si solo era otra persona herida buscando venganza contra una familia que nunca la aceptó. Y me pregunté si alguna vez íbamos a poder sanar de todo esto, si alguna vez mi familia iba a volver a estar completa. Al amanecer, Javier y yo nos subimos al carro con la dirección de Elena en mano. Patricia se quedó cuidando a Daniela. El viaje a Monterrey eran como 4 horas. 4 horas para pensar. 4 horas para prepararme para lo que iba a encontrar. Porque presentía que cuando llegáramos a esa casa, todo iba a cambiar de nuevo. Y no sabía si estaba listo para más sorpresas. Pero no tenía opción. Tenía que seguir adelante. Por mis nietos, por mi familia, por mí. Manejamos en silencio durante la primera hora. Mi mente no paraba. Pensaba en mis nietos, en si estarían asustados, en si Roberto les había dicho algo sobre mí. Pensaba también en mi papá, en por qué nunca me contó que tenía otra hija, en cuántos secretos más había guardado. Javier me preguntó si recordaba algo raro de cuando éramos niños, alguna pista sobre Elena. Yo negué, nunca hubo nada. Mis papás siempre fueron muy reservados con su vida de antes de casarse. Ahora entendía por qué. Paramos en una gasolinera. Patricia llamó diciendo que Daniel estaba teniendo ataques de ansiedad, que lloraba queriendo a sus hijos de vuelta. Le dije que siguiera cuidándola. Javier me preguntó qué iba a hacer si encontrábamos a Roberto, si iba a llamar a la policía o intentar hablar con él primero. Le dije que dependía de cómo encontráramos a los niños. Si estaban bien, lo primero era sacarlos de ahí. Llegamos a Monterrey como a las 12 del día. Encontramos la casa número 238. Casa de 2 pisos pintada de amarillo con reja negra. Las cortinas estaban cerradas. Esperamos 20 minutos. Nada. No pude quedarme ahí, sentado. Javier se quedó en el carro. Yo crucé la calle y toqué el timbre. Una mujer de como 50 años abrió. Cabello negro con canas, uniforme de enfermera azul. Me miró con desconfianza. Le dije mi nombre. Su cara cambió. Me dejó pasar. Elena se sentó y me estudió con la mirada. Me dijo que sabía quién era yo, que Roberto le había contado todo. Le pregunté si era cierto que era hija de mi papá. Asintió. Me contó que su mamá y mi papá fueron novios muy jóvenes, que quedó embarazada, pero mi papá la dejó porque su familia no la aceptaba. Era de familia pobre y mi abuelo quería que mi papá se casara con alguien de su nivel. Elena creció sabiendo quién era su papá, pero nunca pudo acercarse. Vivió toda su vida con ese dolor, viendo desde lejos cómo mi papá formaba una familia feliz, mientras ella y su mamá luchaban por sobrevivir. Roberto la encontró hace 2 años. Al principio ella no quería saber nada, pero Roberto fue persistente. Se hicieron cercanos. Elena vio en Roberto a alguien que la entendía, y cuando Roberto le contó su plan sobre mí, Elena no lo detuvo. Me dijo que para ella yo era parte del problema, que yo había disfrutado de todo lo que mi papá construyó mientras ella no tuvo nada, que era justo que Roberto tomara lo que era de ella también. Le dije que nada justificaba asesinato. Elena se encogió de hombros, dijo que ya no importaba porque el plan había fallado.
Le pregunté dónde estaban los niños. Me dijo que Roberto había salido en la mañana y no había regresado, pero los niños estaban arriba. Mi corazón dio un brinco. Me llevó al segundo piso. Abrió una puerta. Mis nietos estaban viendo televisión. Cuando me vieron, gritaron mi nombre y corrieron a abrazarme. Los levanté y los apreté fuerte. Empecé a llorar. Estaban bien. Les dije que su mamá los extrañaba mucho, que nos íbamos con ella ahora. Elena les dijo que su papá iba a venir después. Los niños aceptaron sin hacer preguntas. Bajamos y salimos. Javier los vio y corrió a abrazarlos. Los subimos al carro. Yo volteé una última vez. Elena estaba en la puerta. Le dije que sentía lo que mi papá le hizo a ella y a su mamá, que no era justo, pero que eso no justificaba lo que ella y Roberto habían hecho. Elena no dijo nada, solo cerró la puerta. Arrancamos. Los niños iban contentos atrás. Yo respiraba hondo. Los teníamos, pero Roberto seguía afuera, y esto no había terminado. Los niños iban cantando en el asiento trasero. Yo los miraba por el espejo sintiendo alivio, pero también miedo. Roberto seguía suelto. No sabía dónde estaba ni qué planeaba hacer. Un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Llamé a Patricia para avisar que veníamos con los niños. La escuché gritar de felicidad. Daniela también lloraba del otro lado. Llegamos a casa como a las 7 de la noche. Cuando abrimos la puerta, Daniela estaba ahí. En cuanto vio a sus hijos, se tiró al piso llorando. Los tres se quedaron abrazados en el suelo. Patricia lloraba viéndolos. Javier y yo también teníamos los ojos húmedos. Después de unos minutos, Daniela se levantó y me abrazó. Me dio las gracias una y otra vez. Le dije que no tenía que agradecer nada, que eran mi familia. Esa noche cenamos todos juntos. Los niños contaban su aventura sin saber nada de lo que realmente había pasado. Eran muy pequeños para cargar con esa verdad. Después se quedaron dormidos viendo una película. Daniela los tapó y se sentó con nosotros en la cocina. Le conté todo sobre Elena. Daniela me preguntó si iba a denunciarla. Yo lo había pensado mucho. Elena técnicamente no había hecho nada ilegal. Además, sentía lástima por ella. Había crecido con un dolor que no era su culpa. Le dije que por ahora mi prioridad era encontrar a Roberto. A la mañana siguiente fuimos a la policía. Daniela dio su declaración completa. Le entregamos el frasco con las pastillas y los reportes del hospital. El oficial dijo que iban a emitir una orden de arresto contra Roberto, que nos mantendrían informados. Salimos sintiéndonos aliviados. Por lo menos ya estaba en manos de las autoridades. Pasaron 3 días sin noticias. La policía fue a casa de Elena, pero Roberto no estaba. Revisaron sus cuentas de banco, sin movimientos. Hablaron con Marcela. Tampoco sabía nada. Era como si se hubiera evaporado. Daniela decía que Roberto era inteligente, que probablemente ya estaba lejos del país. Yo no estaba seguro. Conocía a mi hijo. Su ego no le iba a permitir irse así nada más. Iba a querer tener la última palabra. El 4.º día recibí una llamada de un número desconocido. Era Roberto. Su voz sonaba cansada. Me dijo que necesitaba explicarme cosas. Le dije que ya no había nada que explicar. Roberto empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que todo se había salido de control, que solo quería tener una vida mejor. Empezó a hablar sin parar. Me dijo cómo se sintió siempre como el hijo que tenía que ser perfecto, que cuando mamá murió, perdió a la única persona que lo entendía, que yo me había vuelto distante, que su vida se desmoronó y no supo cómo pedir ayuda. Escuché todo. Cuando terminó le dije que entendía su dolor, que yo también sufrí cuando mamá murió, pero que eso no justificaba lo que hizo. Le dije que se entregara, que enfrentara las consecuencias. Roberto dijo que no podía ir a la cárcel, que prefería morir. Le grité que no dijera eso, que por favor no hiciera una locura más. Roberto dijo que ya no tenía nada, que había perdido todo, que todos lo odiaban. Le dije que eso no era cierto, que yo no lo odiaba, que seguía siendo mi hijo. Roberto lloró más fuerte. Me dijo que me quería. Y después colgó. Traté de llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a la policía y les conté. Les dije que estaba preocupado, que Roberto había dicho cosas sobre morir. Me dijeron que iban a intensificar la búsqueda, pero yo sabía que tal vez sería demasiado tarde. Me quedé con el teléfono en la mano sintiendo un miedo horrible. Esa noche no dormí.
Me quedé esperando otra llamada que nunca llegó. Patricia y Javier se quedaron conmigo. Daniela rezaba en su cuarto. Los niños dormían sin saber que su papá estaba perdido. Yo miraba el techo preguntándome si pude haber hecho algo diferente, si pude haber visto las señales antes. A las 6 de la mañana mi teléfono sonó. Era la policía. Habían encontrado el carro de Roberto junto a un puente sobre el río, las llaves adentro, su cartera en el asiento, pero él no estaba. Había una nota que decía, perdónenme. Mi corazón se detuvo. Les pregunté si lo habían encontrado. Me dijeron que tenían buzos buscando, que me mantendrían informado. Colgué y me senté en el piso. Patricia me abrazó. Los dos lloramos sin poder parar. Pasaron las horas más largas de mi vida esperando, rezando, esperando que me dijeran que lo encontraran vivo, pero en el fondo sabía la verdad, sabía que mi hijo se había rendido, que el peso de todo lo que hizo fue demasiado para él, que eligió el camino más fácil en lugar de enfrentar su realidad, y me dolía saber que tal vez, si hubiera hablado con él diferente en esa última llamada, las cosas hubieran sido distintas. Si te suscribes al canal vas a poder ver cómo termina esta historia que me rompió el alma. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, y lo que descubrí después me hizo entender que a veces las cosas no son lo que parecen, que a veces la verdad es más complicada de lo que imaginamos, y que el final nunca es realmente el final. Pasaron 2 días de búsqueda en el río. Los buzos no encontraron nada, ni un cuerpo, ni rastro de Roberto. La policía dijo que era normal, que las corrientes podían arrastrar un cuerpo muy lejos, que podía tardar semanas en aparecer. Yo me aferraba a una esperanza pequeña de que tal vez Roberto seguía vivo, que tal vez todo era un montaje para escapar. Pero con cada hora que pasaba, esa esperanza se hacía más pequeña. Daniela lloraba en silencio. Patricia y Javier no sabían qué decir. Los niños preguntaban por su papá. Les dijimos que estaba de viaje, que volvería pronto. Mentiras para proteger su inocencia un poco más. El tercer día recibí una llamada del hospital de Monterrey. Una doctora preguntó por mí. Me dijo que tenían a un paciente que había llegado hace 2 días. Un hombre que había intentado quitarse la vida tomando muchas pastillas. Estaba en coma, pero llevaba mi nombre en su cartera como contacto de emergencia. Me dijo el nombre del paciente. Era Roberto. Mi corazón empezó a latir como loco. Le pregunté si estaba vivo. Me dijo que sí, que estaba grave pero estable, que necesitaban que alguien de la familia fuera a firmar papeles y tomar decisiones médicas. Colgué y les dije a todos. Daniela se cubrió la boca. Patricia empezó a llorar de alivio. Javier dijo que nos fuéramos ya. En menos de 1 hora estábamos en el carro de regreso a Monterrey. Esta vez el viaje fue diferente. Había esperanza mezclada con miedo. Roberto estaba vivo, pero en coma. No sabíamos si iba a despertar. No sabíamos en qué condiciones iba a estar si despertaba. Solo sabíamos que teníamos una segunda oportunidad. Llegamos al hospital y nos llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Roberto estaba en una cama rodeado de máquinas. Tenía tubos por todos lados. Su cara estaba pálida y delgada. Parecía un fantasma. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Estaba fría. Le hablé bajito. Le dije que estaba ahí, que no estaba solo, que por favor luchara, que por favor volviera. No sé si me escuchó. Los doctores dijeron que tal vez sí, que los pacientes en coma a veces pueden oír. La doctora me explicó lo que había pasado. Roberto llegó al hospital hace 2 días por la madrugada. Una persona lo encontró tirado en un parque. Llamó a la ambulancia. Cuando llegaron, Roberto apenas respiraba. Tenía espuma en la boca. Todos los signos de sobredosis. Le lavaron el estómago. Le dieron medicinas. Lograron estabilizarlo, pero el daño ya estaba hecho. Su cerebro había estado sin oxígeno suficiente por varios minutos. No sabían si iba a haber daño permanente. No sabían cuándo iba a despertar. O si iba a despertar. Nos quedamos ahí todo el día. Daniela se sentó junto a la cama y también le habló. Le dijo cosas que nunca le había dicho. Cosas sobre cuánto lo amó al principio. Sobre cómo él era diferente cuando se conocieron. Sobre cómo deseaba que pudieran regresar a esos días. Patricia y Javier también le hablaron. Le dijeron que lo extrañaban, que querían al hermano que fue antes de que todo se torciera.
Yo solo me quedé ahí, sosteniendo su mano, viendo cómo las máquinas marcaban sus signos vitales, pensando en todo lo que pasó, en cómo llegamos a este punto. Al cuarto día, Roberto abrió los ojos. Fue solo un segundo, pero los abrió. Los doctores dijeron que era buena señal, que su cerebro estaba respondiendo. Al quinto día, los abrió más tiempo. Me miró. No sé si me reconoció, pero me miró. Al sexto día empezó a mover los dedos. Al séptimo día trató de hablar, pero no le salían las palabras. Los doctores dijeron que necesitaba terapia, que el camino iba a ser largo, pero que había esperanza. Llamé a la policía y les informé. Me dijeron que cuando Roberto estuviera mejor iban a proceder con los cargos, que iba a tener que enfrentar la justicia. Yo lo sabía, Roberto lo sabía, pero por ahora lo importante era que estuviera vivo, que tuviera la oportunidad de arreglar lo que había roto, o por lo menos de intentarlo. Daniela decidió quedarse en Monterrey con él durante su recuperación. Dijo que a pesar de todo seguía siendo el papá de sus hijos, que ellos merecían tener un padre. Patricia y Javier regresaron con los niños. Yo me quedé unos días más. Una tarde, mientras Roberto dormía, Elena apareció en el hospital. Se quedó parada en la puerta de la habitación mirándolo. Le dije que podía pasar. Se acercó despacio. Se sentó en una silla, lejos de la cama. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, que estaba mejor, pero que el camino era largo. Elena me miró y me pidió perdón. Dijo que nunca debió ayudar a Roberto, que su resentimiento la cegó, que ahora veía las cosas diferentes. Le pregunté si de verdad lo sentía, o solo tenía miedo de ir a la cárcel. Ella se quedó callada. Después dijo que las dos cosas, que era humana, que cometió errores, que también estaba rota por dentro. Le dije que todos estamos rotos de alguna forma, que la vida nos quiebra de maneras diferentes, pero que podemos elegir qué hacer con esos pedazos. Podemos usarlos para lastimar a otros o podemos tratar de reconstruirnos. Elena asintió. Me preguntó si algún día podríamos ser familia, si yo la aceptaría como mi hermana. Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo, que había mucho dolor que sanar, pero que tal vez algún día. Elena se levantó y se fue. No volvió al hospital después de eso. Roberto estuvo en el hospital 3 semanas más. Poco a poco fue recuperando el habla. Poco a poco fue recordando cosas. Un día me miró y dijo, «Papá». Lloré cuando lo escuché. Era la primera palabra clara que decía. Después empezó a decir más cosas. Me pidió perdón 100 veces. Le dije que lo perdonaba, pero que perdonar no significaba olvidar, que las consecuencias de sus actos todavía estaban ahí, que iba a tener que enfrentarlas. Él asintió, dijo que lo sabía, que estaba listo. Cuando salió del hospital, la policía lo arrestó. Lo llevaron a una estación en Monterrey. Daniela contrató un abogado. El juicio duró meses. Roberto se declaró culpable de intento de asesinato. El juez le dio 8 años de cárcel, con posibilidad de salir en 5 por buena conducta. Daniela pidió el divorcio. Roberto firmó los papeles sin pelear. Le dio la custodia completa de los niños. Daniela y los niños se vinieron a vivir conmigo. La casa que antes estaba vacía, ahora estaba llena otra vez. Daniela cocina en las mañanas, los niños corren por el jardín, Patricia viene a visitarnos los domingos, Javier trae a su familia a cenar. Hay risas, hay amor, hay vida. Roberto no está, pero su ausencia nos recuerda lo frágil que es todo. No sé qué va a pasar cuando Roberto salga de la cárcel. No sé si podremos ser una familia completa otra vez, pero sé que vamos a intentarlo. Vamos a seguir adelante un día a la vez. Vamos a sanar poco a poco. Esta es mi historia. La historia de cómo en mi fiesta de cumpleaños descubrí que mi Noblenk le puso algo en mi bebida y cambié de vaso.